Todos bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a explicar cómo se calculan áreas por integración. Recordemos que el concepto integral venía del concepto de área. Realmente la integral venía de la forma de calcular el área limitada entre una curva entre dos valores a y b. Para eso dividíamos el intervalo en muchas particiones, n particiones iguales, y hacíamos ángulos que podían ser sumas superiores o sumas inferiores, y el área iba a estar entre los dos valores. A medida que hacemos más particiones del intervalo, pues el área va a ser cada vez más próxima al valor de esas sumas, y la diferencia entre las sumas superiores e inferiores cada vez más pequeña. Por lo tanto, cuando el número de particiones tiende a infinito, la suma de todas esas áreas coincide con el área bajo la curva, y eso es lo que se llama la integral definida. Por lo tanto, si la función en un intervalo AB es estrictamente positiva, el área lo podríamos calcular como la integral definida de a b de f de x por diferencial de x. Recordemos que la integral definida puede ser positiva o negativa. Si está por encima del eje, va a ser positiva. Si está por debajo, va a ser negativa. Por lo tanto, aquí como va a ser positiva, pues la integral definida me va a coincidir con el área. El área de este recinto sería igual a la integral definida entre a y b de f de x por d de x, que no es más que la suma de las áreas de todos esos rectángulos de base diferencial de x, era el incremento pequeño de x, y de altura f de x. Sin embargo, si la función es negativa, la integral definida va a ser negativa, y un área siempre es positiva. Obviamente el área siempre es positiva. Por eso lo que hacemos es, para pasarla a la parte positiva, lo trasladamos por simetría respecto al eje x, y el área sería la integral de AB de menos f de x de x. Podemos sacar el signo menos fuera, con lo cual cuando hay una función por debajo del eje hay que poner aquí un signo negativo, menos la integral de AB de f de x diferencial de x. Yo puedo poner esto, si no conozco la función, en valor absoluto, y que significa que si me da negativa la tengo que volver a positiva. Eso sí, eso siempre es que sea estrictamente negativa. Ahora vamos a ver otro caso, que es que cambia de signo en el intervalo. A veces es positiva y otras veces es negativa. Aquí no se podría ser tan fácil. Bien, por tanto, hemos dicho que si el recinto está por debajo del eje, la integral es definida, es positiva, y el área coincide con la integral definida. Si el recinto está por debajo del eje, la integral definida es negativa y el área sería menos la integral definida de AB de f de x por d de x. Y si el recinto está por encima y por debajo del eje, hay que sumar la integral definida de A hasta el punto donde está por encima del eje y restar donde está por debajo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que f de x toma valores positivos y negativos en el intervalo AB. Entonces vamos a hallar los puntos de corte de esa función con el eje. Vamos a representarla. Y vamos a sumar cada una de esas integrales por separado. Por ejemplo, aquí, todas las integrales que están por encima del eje, todas las partes que están por encima del eje, de A a C y de D a E, van a ser positivas. Las que hemos puesto en rojo y la de azul son positivas, y la amarilla y la verde son negativas. Luego, este área sería la integral de A a C de f de x por diferencial de x positivo, porque está por encima del eje. Esta sería negativa porque está por debajo del eje, esta positiva puesto que está por encima, y esta negativa puesto que está por debajo. Si ponemos, esta sería la integral de A a C de f de x positiva, esta sería la integral de C a D, entonces tendríamos esas cuatro integrales con sus respectivos signos. Obviamente, lo primero que es necesario es determinar los puntos de corte entre la función f de x y el eje x. La ecuación del eje x, la ecuación del eje de abscisa, es y igual a 0. Cuando yo quiero calcular los puntos de corte entre dos funciones, igualo sus ecuaciones. Luego tendría que igualar f de x a la ecuación del eje x, que es y igual a 0, f de x igual a 0. Y resolviendo esta ecuación f de x igual a 0, calcularé los puntos de corte con el eje x. Bien, vamos a verlo entonces. Representamos la función. Segundo, obtenemos los puntos de corte de la función con el eje x.
igualando f de x a 0. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, y ahora cojo los puntos de corte, C, D y E. Entonces, las partes que están por encima del eje las pondré como integrales definidas positivas, y las que están por debajo, pues habrá que restarlas, porque la integral definida es negativa. Y me daría eso que tenemos ahí. Si yo no conociera la función, que es importante conocerla, porque siempre me lo van a puntuar, si no lo conociéramos, pues haríamos de cada una de esas integrales en valor absoluto. Es decir, si me da negativo, la vuelvo a positiva. Aquí no sería necesario saber pues cuándo está por encima o cuándo está por debajo del eje, pero sí calcular los puntos de corte, puesto que hay que calcular siempre desde un punto de corte al siguiente. Si hay dos funciones, representar previamente el recinto. Como vemos, es el área de la función que está por encima menos el área de la función que está por debajo, me da este área. El área de AB de f de x, que es la función que está por encima, menos la función que está por debajo. Si no supiéramos las gráficas, pues nuevamente valor absoluto de esa diferencia. Considero la que yo quiera por encima y si me da negativo, pues lo vuelvo positivo. Vamos a ver un ejemplo. Dos funciones, f de x que es azul, g de x que la he dibujado en rojo. Fundamental hallar los puntos de corte entre ambas funciones igualando las ecuaciones de ambas. Escribir el área como la integral de AB de la función que está por encima, f de x menos g de x, más la integral de b a c, pero ahora está por encima g de x y por debajo f de x. Siempre resto la que está por encima menos la que está por debajo. ¿Qué pasaría si no conociéramos la gráfica? Pues si no conociéramos la gráfica, lo que voy a hacer es poner esta primera resta entre valor absoluto y esta segunda también entre valor absoluto. Es decir, pongo siempre que está por encima f de x, en los dos casos, aquí y aquí, y por debajo g de x. Y si cualquier integral me da negativa, pues significa que es al revés, que la cambio de signo. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el área de la región limitada por esa curva, que es un polinomio x al cubo menos 6x cuadrado más 9x e y igual a x. Lo primero que tengo que hacer es representar estas dos curvas. Esta recta e igual a x, necesito solo dos puntos, y esta curva, que necesitaré su dominio, todo r, porque es un polinomio, punto de corte, para x igual a 0, la y vale 0, 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 9 por 0 es 0, y ahora igualo y a 0, me quedaría esto igual a 0, saco factor común x, y me quedaría dos soluciones, o bien x igual a 0, o bien este polinomio igual a 0, que si lo hacéis, da dos soluciones, que es 3 y 3, es una raíz doble. Fíjense que es el cuadrado de x menos 3 al cuadrado. Si lo hacéis, veréis la ecuación de segundo grado, veréis que os da una raíz de 0, y eso significa que la raíz que les da, que es 3, es una raíz doble. Es decir, que si yo factorizara esto, sería x por x menos 3 elevado al cuadrado. Bien, vamos con la monotonía. Estos son los puntos de corte, asíntotas no hay, ya que es un polinomio, los polinomios no tienen asíntotas. Y vamos con los intervalos de monotonía, los máximos y los mínimos. Para ello derivo, la derivada sería, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, menos 6 por 2x, que es 12x, más 9 por la derivada de x, que vale 1. Igualo a 0 la derivada y me quedaría 3x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Y eso tiene dos soluciones, si lo igualas a 0, x igual a 1 y x igual a 3. Vamos a hacer ahora estudiar el signo de esta derivada para estudiar los intervalos de monotonía y el criterio primero para los máximos y mínimos. Cogemos de menos infinito a 1, de 1 a 3 y de 3 a infinito, que son 1 y 3 los dos valores que hacen 0 a esta derivada. Antes del 1, por ejemplo, el 0 me da más 9, positivo. Del 1 al 3 puede ser el 2, me da negativo, si yo sustituyo, y si del 3 al infinito, pues puede ser pues el 10. 10 al cuadrado 100, 300 menos 120 más 9 es positivo. Donde la derivada es positiva, la función original es creciente, y donde es negativa, decreciente. ¿De acuerdo? Luego, aquí en el 1 va a haber un máximo, porque la función es continua, su dominio es todo R, y toda función elemental es continua en su dominio, y aquí va a haber un mínimo en el 3. Para hallar la otra coordenada del máximo y del mínimo, sustituyo en la función original, en esta, sustituyo la x por 1, que me daría 1 menos 6 más 9, que es 4, y sustituyo la x por 0, por 3, 3 al cubo es 27, menos 6 por 3 al cuadrado
que es 6 por 9, más 3 por 9, 27. 27 más 27 es 54, que menos 54, 0. Bien, pues represento el máximo, el mínimo, los puntos de corte y tengo la curva. La recta, pues le puedo dar valores, por ejemplo, para el 0, 0, para x igual a 1 la y vale 1, sería este punto, para x igual a 2 la y vale 2, ¿vale? Ahora debería de hallar los puntos de corte entre las dos funciones. Para hallar los puntos de corte entre las dos funciones tengo que igualar sus ecuaciones. Es decir, x al cubo menos 6x cuadrado más 9x a la ecuación de esta que es x. Paso esta x a la izquierda, me daría 9x menos x, que es 8x. Y si resuelvo esta ecuación, saco factor común una x y me quedaría este polinomio. Si era igual a 0, tendría una solución que es x igual a 0 o este polinomio de segundo grado igual a 0, que resuelvo la ecuación de segundo grado y me da 2 y 4. Aquí tengo los tres puntos de corte, el 0, el 2 y el 4. Luego la integral la haré de 0 a 2, que está por encima la curva, el polinomio, y por debajo la recta. ¿Lo ves? Polinomio por encima menos la función que está por debajo, que es la recta, que es igual a x. Y de 2 a 4, la recta está por encima. Fíjense que el techo de este recinto es la recta. Y por debajo está la curva, x al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Es decir, x, que es la función que está por encima en 2, 4, menos la función que está por debajo. Fíjense que este menos ha multiplicado a toda la función. No he puesto el paréntesis porque ya ha cambiado el signo de esta, de 6x cuadrado también, que lo he puesto positivo, y del 9x, que era positivo, lo he puesto negativo, ¿vale? Ahora integro, me da eso, la integral, y aplico la regla de Barrow, es decir, sustituyo primero la x por el 2 y luego le resto la función evaluada en 0. Y aquí igual, sustituyo primero por el 4 y le resto la función evaluada en 2. Y esto me daría 8 unidades cuadradas, que es el resultado. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.